Welcome everyone. We're gonna have a quick interview with an artist, Dante Mortet. Nice to meet you. It's a Pelé talk. As you guys can see here on my sides, there's this fantastic art that Dante's gonna talk Thank you. about, and also about his history and how it connects to sports. The interview is gonna be in Spanish, and I'll translate in English after. So let's go ahead and start. Dante, mucho gusto. Placer. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco de dónde viene Dante, un poco de tu historia y sobre todo cuántas generaciones llevan haciendo arte, ¿no? Somos una familia italiana que hace arte desde el 1850. Radicamos en Roma, tenemos un taller antiguo reconocido por el Estado. Bueno, yo soy la última parte de la familia, digamos, lo último. Y bueno, estamos desarrollando ahora este proyecto del arte, ¿no? Del arte verdadera, donde queremos mostrar a través de esta obra una verdad, ¿no? Porque encontramos las personas, le tomamos un molde, técnicamente utilizamos la misma técnica del 1500, nada está computerizado, todo está hecho a mano como lo ves aquí. Y entonces nuestra tarea ahora es animar para que se cumpla este proyecto sobre el arte verdadero, entonces mano y pie de personaje interesante, importante, que ha hecho algo con sus manos, en este caso como los jugadores con los pies. So Dante comes from a long history of art, 5 generations, from Rome, Italy, and as you guys can see in the video, right? So it's the old tradition of how to mold, in this case, the feet and the hands for different personalities. He's molded a lot of famous and important people in his long history, and also what he really wants to transmit is a moment in time in sports, Yes. translated to art. So I'll follow up with the next one, right? Dante, háblanos teniendo aquí enfrente a Pelé, sobre todo, un poco de ese momento cuando hiciste ese trabajo con el Rey Pelé, lo que representó para ti y también para, en este caso, para Pelé. Yo creo que si hoy estamos aquí todos es porque en cualquier forma este señor nos dio algo, ¿no? Entonces nos enseñó a ver el fútbol divertido y fue para mí un día maravilloso porque pudo compartir con él algo especial. Yo también fui Pelé, desde niño como muchos de nosotros, ¿no? Aunque no se parezca a Pelé, pero tenía una camiseta amarilla en los años 70, 80 y jugaba todo el día pensando de ser Pelé. Y llega el día que lo encuentro y se cumple el sueño de mi vida, porque Pelé al final, Pelé es como Mickey Mouse, es un hombre que nunca muere y todavía está presente aquí. Estoy cierto que todos nosotros nos inspiramos. Entonces esta escultura quiere inspirar, quiere contar la historia. Entonces el arte y el deporte son muy importantes porque se juntan y quiere contar la historia de un jugador futbolista, el más famoso del mundo en este caso, a través del arte, a través del momento y con el instrumento que lo hizo grande y que nos dio a todos la posibilidad de enamorarse de este deporte. Yeah, so as Dante's saying... I'm sorry because it's that difficult to explain this concept. Yeah, I'll give the highlights, but no, it's really interesting. As you're saying, obviously everybody knows Pelé. He's a historic footballer. As Dante's mentioned, everybody wanted to be Pelé, right, when he was growing up. But that moment in time when he worked with Pelé, it was just a magnificent moment, right? And what he really wants to capture is that moment when Pelé, became, he was already famous, but he became, historic, right? Lifting, as we know, in the World Cup as well. And but also Pelé, as you say, it's like Mickey Mouse. Everybody knows Pelé, and this particular art and this sculpture is gonna remain in history. And I wanted to ask the next question, and I'll say in Spanish too. Why a sculpture versus an image? And I think we were having this conversation, right there at the green room, right, Dante? ¿Por qué el hecho de una escultura lo hace tan especial de que permanezca en el tiempo versus una imagen o otro tipo de arte? Bueno, yo salgo de una ciudad donde se transporta el arte con el bronce, ¿no? No somos ciertos que la imagen entre los 2000 años van a estar, pero somos ciertos porque salgo de una ciudad como Roma donde hay Marco Aurelio de bronce y tiene 2000 años. Entonces nadie va a echar el pie de Pelé,
nadie va a echar la mano de Pelé. Y esa es la posibilidad de contar a través del tiempo un personaje como él en una forma artística. Y yo creo mucho que el arte y el deporte tienen que juntarse porque al final estamos hablando de belleza. Y el deporte juntos con el arte hace bien a nuestra vida. La belleza hace bien. Entonces, construir belleza es nuestra tarea. Y yo creo que intento con mucha humildad a dar mi aporte, a mi digamos... Granito de arena, ¿no? Exactamente. Sí. Granito. Exacto. No, totalmente. So really, you know, in terms of sculpture, it's something that remains in time forever, at least what we know. And he was mentioning Marcus Aurelius' bronze sculpture in Rome, that's been there for 2,000 years, versus an image nowadays. We don't know. I mean, it's been with pictures, right? Probably 100 years old, but we don't know if it's going to last that long versus a sculpture of bronze, made of bronze that would last forever, for the eternity, and really capturing that beauty, that moment in time. And as Dante is saying, you know, mixing sports and art to create that beautiful moment. Dante, cuéntanos qué otros trabajos has hecho hablando de fútbol. Aquí tenemos una audiencia deportiva, con gente también metida en el fútbol. Cuéntanos un poco de otros trabajos que tengas. He tenido la posibilidad de conocer muchos futbolistas y creo que entre lo más famoso tenemos que nombrar seguramente Ibrahimovic porque digamos que por lo menos por el tamaño del pie, ¿no? Si lo puede ver aquí en el box de Marca Sport, tenemos el work in progress, tiene un 50, ¿no? Entonces un pie tan grande por un jugador tan grande. Y otro cuento que me decía Pelé, pues, dice, en la selección les decía que tenía un pie feo. Cuando jugaba, los amigos de la selección decían, Pelé tiene un pie feo. Feo, pero es inteligente. Y yo creo que también el tamaño del pie de Ibrahimovic muestra también de un pie inteligente, así como lo de Thiago Silva aquí atrás, que es otro campeón. Entonces, inspirar a través del arte, ¿no? A través de los símbolos de estos señores aquí, para que los jóvenes se animen y se vuelva algún día, tal vez ellos mismos, escultura. Y para siempre. Claro, la inspiración, totalmente, La inspiración, ¿no? Exacto. So other players, as you guys were seeing here in the video, Zlatan Ibrahimovic has a big feet, as you're saying. It's a big feet. Really big feet for a really important player. Thiago Silva, also Brazilian, as you guys saw behind us. But really also, as Dante is highlighting, this art, these sculptures, also the whole mindset and idea is to inspire young generations, right? Yes. Capturing that specific moment in time for new generations to get inspired. So, esperemos que sigan mucho más. Y Dante, por último, ¿alguna anécdota en particular? Que estamos hablando de Pelé, ¿no? Y sé que hemos hablado ya bastante tiempo. Cuéntanos algo que te llamó más la atención, el hecho cuando tú trabajaste con Pelé, algún momento que digas, este momento nunca se me va a olvidar cuando hiciste el trabajo para el Rey Pelé. No, lo que me afectó mucho es que un hombre que siempre había conocido, siempre, digamos, quisiera conocerlo y no me ilusionó. Era como mejor de lo que me lo imaginaba. Mejor de todo. El carisma de Pelé es un carisma gigante. Y la cosa importante es que él jugaba divirtiéndose. Y ese es el mensaje que yo quiero que con los jóvenes se comparta. Ahora un fútbol que se vuelve siempre más tecnológico, yo digo, volvemos a divertirnos, porque al final el deporte une, el deporte es amor, y esto es lo que me ha dejado Pelé cuando lo he conocido. Jugar con el amor de jugar, no pensando al dinero, pensando al divertimiento, el compartir. Y esto es Pelé, esto es fútbol. Excelente. Yeah, and talking about Pelé, what he really, in that, you know, that particular experience that Dante's mentioning is that was better than expected. Not only that he was always inspired by Pelé, but meeting him in person, it was even better. Not only as a great athlete, a great human being, and also that his love to play. He didn't care about money, as Dante's mentioning nowadays. Is really, you know, sports have become really, it's a business, obviously, but Pelé brought that essence in football. It's possible to make a business and smile. And smile. Yes. And make it fun, as you say. Okay. Divertirse.
Dante, se nos acaba el tiempo, muchas gracias. Gracias y a usted. Antes de terminar, para que invites a la gente que está aquí, to invite the people who's here to your booth so they can see your art as Sí. well. Quiero invitar a todos a ver los pies y las manos de Pelé, que es más importante. Creo que es mucho más importante, no sé por qué me gusta más, porque el número 10 con la mano dice todo. Entonces, la invitación es que todos se vuelvan número 10 en la vida y en la cancha. Y entonces lo invito todo al box de Marca Sport, que me hospita y bueno, nos vemos allá. So Dante, thank you. Gracias. It's a pleasure. So Market Sport, you guys want to head to the booth. The Pelé hands will be there, feet as well. And yeah, as Dante's mentioning, his favorite are the hands because it's a número 10, a number 10. And pretty neat. So Thank you. be a number 10 in life. Thank you so much. Gracias, Dante. Muchas gracias.